Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Sergio Iván Ruiz Berrío. Yo soy estudiante de 10º semestre del programa de Administración en Salud Ocupacional en la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la sede de Bello. Y en este momento voy a hacer la sustentación de mi trabajo de grado en la modalidad de sistematización de prácticas, el cual consiste en el diseño del plan de respuesta ante emergencias para una operación de Sodexo SAS en una empresa productora de alimentos. ¿Qué vamos a ver entonces en esta presentación? Las fases del proyecto, en la frase del ver, vamos a mirar la contextualización de la empresa, la problemática encontrada, los objetivos y el estado del arte. En la fase de juzgar vamos a mirar el referente teórico, en la fase del actuar vamos a mirar la metodología con 4 fases de implementación del plan de respuesta ante emergencias y vamos a mirar después la fase de evolución creativa, lo que es el aprendizaje, los aportes a la empresa, más las propuestas de optimización y finalmente vamos a mirar las conclusiones. Bueno, en la fase del ver, la contextualización de la empresa, encontramos que Sodexo SAS es una multinacional que es de origen francés, que actualmente presta sus servicios de alimentación y servicios generales a muchas empresas a nivel mundial. Bueno, continuando con la contextualización de la empresa, vemos que Sodexo, en este cliente que es una empresa productora de alimentos, cuenta con alrededor de 450 colaboradores distribuidos en 3 servicios. El primer servicio, servicio de alimentación, con unos 60 colaboradores. El segundo servicio es un servicio de limpieza con alrededor de 320 colaboradores. Y finalmente un servicio logístico donde cuenta con alrededor de 70 colaboradores. Continuamos con la problemática encontrada. Para poder hacer el diagnóstico inicial en nuestro proceso de práctica, aplicamos la lista de chequeo de la resolución 0312 y finalmente se identificó que no se contaba con un plan de respuesta ante emergencias. De este diagnóstico inicial sale entonces nuestra propuesta de mejora o nuestro proyecto de mejora para la empresa en su momento cuando se realizó la práctica y fue la creación del documento maestro para que diera soporte al plan de respuesta ante emergencias. Continuando con la fase del ver, ¿cuáles son entonces los objetivos de este proyecto de sistematización? El objetivo general es describir el proceso de aprendizaje logrado a partir de la construcción del plan de respuesta de atención de emergencias de una operación de Sodexo SAS en una empresa productora de alimentos de la ciudad de Medellín en el segundo semestre del año 2020. Y los objetivos específicos, el primero es detallar el escenario de la práctica y las etapas llevadas a cabo en la construcción del PRAE, extrayendo los aprendizajes significativos que pudieran ser aplicables en otros contextos académicos y empresariales. El segundo es identificar referentes conceptuales que fortalezcan el aprendizaje previo obtenido en la construcción del PRAE para aportar conocimientos donde se muestre la integración de la formación académica teórica con la ejecución de la práctica profesional. Y un tercer objetivo es realizar un análisis crítico de la experiencia de aprendizaje de práctica en la construcción del PRAE, de una operación de Sodexo SAS, en una empresa productora de alimentos de Medellín, para emitir propuestas de mejora a la comunidad académica y también a la comunidad empresarial. Bueno, ¿en qué nos sustentamos o en qué nos soportamos para poder realizar este proyecto? En el estado del arte rescato básicamente 2 estudios. El primero es el diseño de un plan de emergencias y contingencias en la empresa Idea Electrodiesel SAS. La autora es Lady Viviana Silva Sandoval y dentro de los principales hallazgos, básicamente lo que se plantea es que las empresas al evidenciar los riesgos deben realizar una planificación y unas prácticas de mitigación y es así como las organizaciones protegen sus recursos humanos y también sus materiales, al mismo tiempo que conservan la capacidad de proporcionar bienes a los clientes y el flujo de fondos en efectivo. Hay un segundo estudio que es el diseño del plan de emergencia para la empresa Aderezo Bogotá. Son 2 autores, la señora Luzaida Baunza y la señora Angie Lorena Telles. ¿Cuáles son los principales hallazgos? Se realizó un trabajo de investigación que se denominó Estrategias para sensibilizar en el tema de los planes de emergencia de los habitantes de un conjunto residencial y básicamente la conclusión después de haber hecho esa estrategia es que es muy importante la sensibilización de la gente,
la sensibilización del personal, la sensibilización de las personas frente a la importancia que tiene un plan de respuesta ante emergencias. Bueno, continuando con la fase del juzgar, en el referente teórico me parece importante resaltar algunos aspectos. El primero tiene que ver con el enfoque sistémico del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que antes del decreto 1443 del 2014, nosotros en Colombia nos regíamos por un programa de salud ocupacional, un programa que era un documento muy estático donde las empresas básicamente construían o más bien daban cumplimiento a un plan básico legal, contaban con un documento y ese documento era el que le daba soporte a todo lo que se hacía en salud ocupacional. Ahora, después de este decreto que les menciono, el 1443, y después del decreto 1072 de 2015, el enfoque pasa a ser un enfoque dinámico y pasa a ser un enfoque de gestión. Obviamente que también hay un aspecto muy importante que está ya directamente relacionado con el plan de respuesta ante emergencias y es la creación del decreto 2157 del 2017, que básicamente lo que define es que todas las empresas públicas y privadas tienen que contar con un plan de gestión del riesgo de desastres. Pues obviamente el desastre es la consecuencia de una emergencia mal manejada. Ese plan de gestión del riesgo de desastres tiene que, obviamente, también está fundamentado en un sistema, ¿sí? En un ciclo, que es el ciclo PHBA, que lo define la normatividad legal vigente, y tiene que estar orientado hacia la identificación de las amenazas. Obviamente todo esto está, ya lo decía desde ahorita, sustentado en el cumplimiento del decreto 1072 del 2015. Bueno, continuando en la fase del actuar, específicamente en la metodología que se siguió o en el paso a paso que se siguió para poder construir el plan de respuesta a emergencias, lo primero que se hizo fue un inventario de recursos. Dentro de ese inventario de recursos, lo que se identificó fue la protección contra incendios. También se identificó con qué se contaba o con qué contaba la operación para poder atender cualquier emergencia, primeros auxilios y demás. Y lo tercero que se identificó fue el tema de comunicaciones y el tema de transporte en caso de requerirse el transporte. Después lo que se hizo fue un análisis de vulnerabilidad donde se identificaron una serie de amenazas. Finalmente, se llega a lo que es la divulgación del plan operativo normalizado para evacuación. Recordemos que este plan ya lo tiene establecido la empresa cliente y básicamente cuenta con un sistema de notificación de alerta. Se explica detalladamente en qué consiste ese sistema de alerta y cómo se va dando la comunicación y se garantiza la cobertura a todos los niveles de la organización. Bueno, en esta etapa donde ya podemos plantear qué es lo que hemos aprendido producto de la generación de este trabajo, producto de revisar las oportunidades de mejora y las fortalezas que tiene la empresa, producto de consultar esos referentes teóricos y de poder traerlos a colación, el aprendizaje básicamente yo lo resumo en estos cuatro aspectos. El primero es que es muy importante el liderazgo en la organización y ese liderazgo tiene que ser un liderazgo visible. Obviamente es un liderazgo desde la gerencia general, lo hablan las normas internacionales, lo habla la legislación colombiana y realmente es muy importante porque en la práctica se puede ver que si hay un liderazgo visible se puede generar una cultura de seguridad. ¿En qué tiene que estar apalancado ese liderazgo visible? En la rigurosidad en cumplir los procedimientos definidos, en la rigurosidad en exigir, luego de todo el proceso de divulgación, de capacitación y de entrenamiento, de exigir que esos procedimientos se cumplan. ¿En qué otro aspecto debe estar soportado ese liderazgo visible? En entender que el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es un sistema de gestión que es transversal a toda la organización. No es un área, no es una oficina, no es una bodega en donde está el prevencionista. ¿Qué va a permitir todo esto? Generar una cultura de seguridad que creo yo que es el enfoque final del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
Sí, obviamente, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ese sistema de gestión está soportado en el ciclo PHBA, que es el planear, el hacer, el verificar y actuar. Bueno, vamos ahora a mencionar cuáles fueron las recomendaciones que se emitieron para la empresa. Lo primero es favorecer la conformación y capacitación de los diferentes grupos de apoyo a emergencias. Dos, realizar simulacros en el servicio de alimentación y limpieza de manera independiente a los que realiza el cliente. Esto tendiente a generar un entrenamiento a la población para que sepan cómo deben reaccionar ante una situación real. Tres, capacitar a todo el personal de Sodexo en primeros auxilios básicos. Cuarto, divulgar al personal el PRAE y los PON establecidos para la atención de emergencias. Y por último, establecer un programa de inspecciones planeadas para todos los recursos con los que cuenta la organización. Recomendaciones para la universidad. Primero, fortalecer la formación académica en temas como la identificación de amenazas, la valoración de la vulnerabilidad, la investigación de accidentes de trabajo y el control de pérdidas. Dos, fortalecer en el estudiante el desarrollo de habilidades blandas como el trabajo en equipo, el trabajo bajo presión y la orientación al logro de los objetivos. Bueno, y por último hay unas recomendaciones que deben de tener en cuenta los estudiantes de práctica. Lo primero es que deben esforzarse por conocer rápidamente el contexto de la organización. En un segundo término, deben tener en cuenta el enfoque sistémico del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y fundamentar en ese o con ese enfoque su proceso de práctica. Y por último, deben tener en cuenta aspectos como la disciplina, la proactividad, la actitud abierta al aprendizaje y la escucha, ya que esto les va a ayudar a llevar a un feliz término su proceso de práctica. Bueno, y ya para finalizar, tengo unas conclusiones. La primera es que este proceso de sistematización me permitió generar una visión mucho más integral sobre el control de los riesgos en emergencias y de entenderlo como un ejercicio que es transversal a todos los niveles de la organización. En un segundo aspecto, también me permitió el fortalecimiento de mi conocimiento técnico relacionado con la identificación de amenazas y la determinación de la vulnerabilidad. Este obviamente es un conocimiento muy importante pues, para nosotros como profesionales. En un tercer término, también me permitió el desarrollo de habilidades como el trabajo en equipo, la resiliencia y la adaptabilidad al tener pues que entender el contexto de la organización, la dinámica de la organización en la que estaba realizando las prácticas y a la vez pues no desenfocarme de mi proceso de práctica. Y por último me permitió identificar otros aspectos que son igualmente muy importantes en el proceso de la práctica y es básicamente el enfoque sistémico del sistema general, del sistema de gestión, perdón, de seguridad y salud en el trabajo.